Del mediodía con 23 minutos. Bueno, habíamos anunciado que está el candidato a la presidencia de la República, Vladimir Cerrón Rojas, un provinciano como tú, no más pobre según un país rico, nos dice. Bueno, lo entrevistamos a Julio Guzmán hace un mes más o menos, ¿no? Y conversando aquí con nuestros colegas, amigos del Grupo del Pueblo, yo les decía, hay que tener mucho cuidado con ese candidato, porque ahora no lo conoce nadie, pero va a comenzar a subir. No pasa nada, me dijeron, miren, ahora está por encima del 5%. De pronto va a suceder lo mismo con don Vladimir. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes y agradecido a su emisora, a su televisión para darme este espacio. Don Vladimir, me gustaría que bueno, seguramente mucha gente lo conoce, pero otra cantidad de personas no lo conoce. Háblenos un poco de usted. Sé, por ejemplo, que usted, claro, como dice acá, es un provinciano como muchos, ¿no? ¿Dónde estudió? Bien, Vladimir Cerrón Rojas es un provinciano, efectivamente, de 45 años de edad, que nací en la provincia de Chupaca, que es una provincia aledaña a la provincia de Huancayo, del departamento de Junín. Estudié en los colegios públicos, en el Colegio Nacional Santa Isabel de Huancayo, luego estudié Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Civil en la Universidad del Centro del Perú y en la Universidad Peruana Los Andes respectivamente, el cual tuve que abandonar el año 90 porque vivimos una etapa de la violencia terrorista, tanto subversiva como la del Estado, y perdí a mi señor padre cuando era vicerrector académico de la Universidad del Centro, lo cual cambió nuestras vidas y tuvimos que abandonar. ¿Su madre también era ingeniera agrónoma? No, mi madre es docente universitaria de la especialidad de Español y Literatura en la Universidad del Centro. Luego me fui a Lima a trabajar en una fábrica de textil y con buen pie al próximo año me empaté con una beca a la República de Cuba para estudiar medicina. Estudié medicina por 11 años, tanto la carrera y la especialidad. O sea, usted estuvo en Cuba más de 11 años. 11 años exactamente, ¿no? Y el año 2002 retorné al Perú, a Huancayo, donde puse pues la medicina al servicio del pueblo y operé muchos casos gratuitamente y lo sigo haciendo, lo cual concluyó un reconocimiento del pueblo que me elija después presidente del gobierno. Me gustaría hacer un diálogo. Usted se va a Cuba. Antes de irse a Cuba, usted estaba en la universidad que mencionaba, ¿pertenecía a algún partido político o no? No, pero pertenecía a la Federación de Estudiantes y llegué a ser miembro del Consejo Universitario por mi facultad. ¿Simpatizaba con la izquierda? Siempre he simpatizado por la izquierda. Yo creo que todos los jóvenes, la mayoría de los universitarios, siempre tenemos simpatías, pero pocos se mantienen con el tiempo después con esos principios, ¿no? Se mantienen y hasta se olvidan, ¿no? No quieren haber pertenecido ni haber pasado, cuando casi la mayoría de personas que estudiamos en la universidad, pues siempre nos seguimos, somos tentados por ello, ¿no? Efectivamente. Bueno, y entonces usted viaja a Cuba. ¿Qué encuentra en Cuba? Claro, yo sé que estudió hoy medicina, pero ¿qué encuentra en Cuba? Porque hay muchas personas que me dicen que hay dos Cubas. Hay la Cuba que es para los que viven ahí y la Cuba para los turistas, que ven todo lindo, todo precioso. ¿Qué Cuba vio usted? Bueno, cuando llego a Cuba, lo mínimo que debía hacer era un balance entre ese país y mi país, que era lo primero. ¿Salíamos ganando o perdiendo? Salíamos perdiendo. ¿Por qué? Porque Cuba es un país que tiene un monoclima. Nosotros tenemos todos los climas que querramos. Cuba es un país con monoagricultura y nosotros tenemos toda la agricultura. Cuba es un país que no tiene petróleo y todo es grupo electrógeno y petróleo comprado afuera. Nosotros tenemos pozos petroleros. Cuba es un país que no tiene gas, tenemos nosotros reservas de gas. Cuba es un país que no tiene pesca porque es agua cálida, nosotros tenemos la corriente del Niño. Cuba es un país que no tiene minería, solamente escaso cantidad de níquel. Nosotros tenemos toda la minería que querramos. Cuba es un país bloqueado por el imperio más grande que ha conocido este planeta, que es Estados Unidos. Sí, es cierto, claro. Pero sin embargo, nosotros a contraparte somos ricos materialmente. ¿Pero qué pasa con Cuba? No tiene analfabetos. Nosotros tenemos 2.700.000. Tiene un médico por cada 74 personas. Nosotros tenemos un médico por cada 6.000 personas. Cuba es un país que fabrica su propia medicina, fabrica sus vacunas y nosotros no fabricamos ni una aspirina.
Cuba es un país que da ayuda internacional al mundo. Si hay un terremoto en Pisco, en Huaraz, los médicos... Sí, se han hecho presentes, nosotros, claro. Cuando hay un terremoto en Pisco, más bien los funcionarios están robando el dinero del Forsur. A ver, vamos a aguar un poquito la fiesta. A ver, y en cuanto a libertades... También, yo diría de que Cuba ha estado muy satanizada. Yo también me fui a Cuba con miedo, llevando de la propaganda que hacía Panamericana contra Cuba. Pero cuando llegué me di cuenta que era distinto. En el sentido, vas a ver, hay desnutrición infantil en Cuba. No hay. Hay temas de esperanza de vida, 78 años. A ver, yo le cuento lo siguiente, y le digo lo que más o menos sí he podido conversar con una persona. Por ejemplo, el ingeniero Todito viene acá y puede hablar en contra de Ollantumala, del proyecto Tía María, y no pasa nada. ¿En Cuba se puede hacer eso? O sea, ¿hay alguien que puede hablar en contra de Raúl Castro, de Fidel Castro? No lo veo, no, eso es un tema también, sí, que lo he visto restringido en el ámbito de la prensa, al igual que aquí. Qué bueno que sea sincero, ¿ah? A mí no me dejan permitir a RPP 2 minutos y me saquen y nunca más me invitan. Y eso es cierto, no me a Canal 4 nunca. Y he pedido que me entrevisten, así como a Guzmán, y no me quieren entrevistar. Entonces, aquí tampoco hay libertad de prensa. Aquí no puede entrar Telesur por señal abierta ni RT por señal abierta. Pero sí se ve por cable, ¿no? Por cable los que tienen dinero. Casi no, pero no, cable casi tiene todo el mundo. Pero ¿por qué no entra por señal abierta si Venezuela está dando a todos por señal abierta? ¿Por qué crees que cuando gana Macri en Argentina lo ha sacado Telesur? Quieren que pensemos como ellos quieren que pensemos, nada más. A ver, tenemos una comunicación telefónica, vamos a ver, no estaba prevista la participación del público, pero siempre es bueno escucharlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, le saluda un oyente. Bueno, quisiera preguntarlo, ¿qué conocimiento tiene sobre la propiedad intelectual? ¿Cuál es su comentario, señor Cerrón? Propiedad intelectual, ¿qué pretensiones tiene de patentizar plantas y animales? Muchísimas gracias. ¿Está hablando sobre el TTP? ¿Sí? Correcto. A ver. No solamente sobre el TTP, sino también ya hay tratados de libre comercio que están involucrados o queriendo hacer respetar la famosa propiedad intelectual. Por ejemplo, el caso que vamos a ver o vamos a chocar los últimos tiempos es el famoso TPP que has mencionado, el Tratado Transpacífico, en el cual nosotros no podemos, por ejemplo, operar a un paciente con una técnica quirúrgica que lo haya patentado un médico europeo y por el cual le tenemos que pagar regalías, y no el médico, sino el paciente. Entonces, lógicamente, eso atenta contra la economía de todo el pueblo, y nosotros estamos en contra de eso, porque los conocimientos científicos deben hacerse en salvaguarda de la humanidad. Ahora hay un tema muy importante que usted ha tocado, el TPP, pero otro de los problemas que tiene este famoso TPP es, por ejemplo, ¿quiénes se van a ver más perjudicados? La gente que tiene cáncer, las personas que, por ejemplo, cáncer, VIH-Sida, todo eso son unos productos carísimos. Y si entra en funcionamiento este TPP, imagínense cuánto va a costar a una persona poder curarse o al menos estabilizarse, ¿no? Efectivamente, en este TPP lo que nos quieren nos quieren obligar a comprar medicamentos exclusivamente de marca y patentados. Por eso es que han liquidado Perugen, que es Perú Genéricos, donde fabricamos los medicamentos genéricos. Y también nos está obligando a abdicar nuestro poder judicial a los tribunales internacionales. Nos está obligando también a sobreponer los intereses económicos sobre los intereses ambientales. Y lógicamente esto va en detrimento de todos los sectores mayoritarios y populares de todo el mundo, no solamente del Perú. Y muchos dicen, pero ¿cómo si el TPP no puede ser tan malo? Porque lo ha firmado Singapur, lo ha firmado Japón, lo ha firmado México. Y claro, es que ¿qué pasa? En esos países son los productores, y en ese círculo nosotros somos los consumidores. Esa es la diferencia. ¿Y qué opinas sobre la Monsanto? La Syngenta o la Monsanto, estos productos que para uno dice que son muy buenos, pero yo no creo que sean tantos. Yo he escuchado poco, honestamente, sobre ese tema. Ya. ¿Sabe, por ejemplo, que hay lugares donde se venden las semillas que le llaman la Terminator, ¿no? O sea, son unas semillas donde, por ejemplo, por cuestiones de clima, pueden morirse, pueden no ser muy buenos, pero si son genéticamente modificados, pues
pues pueden plantarse, resistir a todas las agresiones climáticas. Claro, y uno de ellos es la Monsanto, que venden estas famosas semillas. En un país como el nuestro, donde hay, por ejemplo, 3.500 variedades de papas, no creo, pero hay gente pues que impulsa ello, ¿no? Y ya hemos visto la barbarie que ha ocurrido en México, por ejemplo, con su maíz. Pero bueno, luego usted está en Cuba, regresa acá al país, vamos a retroceder, y ¿cómo encuentra? ¿Debe haber sido un choque tremendo o no? Un choque enorme porque en Cuba operaba 3 casos diarios, porque ya la medicina es totalmente gratuita, te operan el corazón, de allí no pagan ni un centavo, ordenas un estudio de tomografía, tampoco pagas absolutamente nada, y en el acto te internan en una terapia intensiva 15, 20 días, 1 mes, 2 meses, y no pagas un centavo. Entonces, ¿qué pasaba en el Perú? En el Perú no solamente me frustraba, no solamente frustraba al paciente porque no podía hacerse su tratamiento. Bueno, le voy a interrumpir, mil perdones, pero no queremos que gaste más la gente que nos está llamando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Sí, adelante con su pregunta. Hola, Víctor, disculpa. Hola, Edgar, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Hombre, qué gustazo escuchar gente como el señor Vladimir Cerrón. Bueno, como tú conoces, yo soy nacionalista, pero mis felicitaciones y desearle mucha suerte. ¿Te das cuenta que el señor Cerrón corrobora algo que siempre les he dicho? Los canales a veces de provincia se convierten en campanitas de la capital, en cuanto a que no instruyen la verdad, no dicen la verdad, nos tienen secuestrados a los peruanos de la calle. Yo los felicito de todo corazón, y esa es la escuela que debe tener todo ciudadano para saber votar, y no la clase de delincuentes que tenemos en la cabeza, en la punta, que son los 5, 6, hasta los 7 grupos. Muchas gracias, Víctor. Muy bien, muchas gracias por la llamada. Bueno, la verdad que a veces nosotros tuvimos hace poco una charla con periodistas de Lima, y fue dada para los jóvenes estudiantes de periodismo, y muchos de los reclamos era por qué los chicos, estos que estudian periodismo, por qué el común de la gente joven no conoce mucho a los candidatos. Con todo respeto al señor Cerrón, pero yo le aseguro que muchos jóvenes no lo conocen. Pero si le pregunto sobre Zumba, sobre Mario Hart, seguramente plenamente, y me pueden decir la vida y milagros de ellos. Y es porque precisamente a gente como usted en estos grandes monopolios que hay de los medios de comunicación le cierran la puerta. ¿Por qué? Porque les conviene que los chicos hablen de estos que tienen derecho a ganarse la plata, pero de las Milet Figueroa, ellos sí están pendientes, pero no saben, por ejemplo, de la realidad de su país, y eso es lo lamentable, ¿no? Y como dice Edgar Linares, que siempre nos llama, es que qué bueno, por ejemplo, aquí, gracias a Dios, por eso sigo trabajando, que me dan la oportunidad de poder entrevistar a todo tipo de candidatos. Efectivamente, tiene mucha razón, y esto no es algo que se da por la casualidad, sino que está casualmente diseñado para que sea así, y nuestra juventud y nuestro pueblo no tenga elementos con cuales hacer una crítica política al orden que se viene, elementos para cuestionar lo que cree que es injusto, ¿no? Entonces tratan de restringir la educación, y es por eso que en las universidades han retirado pues los cursos de historia, de filosofía, de materialismo y demás, igual de los colegios, inclusive la educación física la han retirado gradualmente. Cierto. Entonces nosotros creemos que una sociedad, para que tenga elementos y herramientas necesarias y pensar más y producir más políticamente, tiene que involucrarse pues en el estudio de la historia, en el estudio de la realidad nacional, en el estudio también de la realidad internacional, hacer comparaciones entre nuestro país y otros para ver hasta dónde hemos avanzado o hasta dónde hemos retrocedido. A ver, tenemos una comunicación más. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, ahí está el aire, buenas tardes. Buenas tardes, nuevamente. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Muchísimas gracias. Quisiera preguntarle al señor Cerrón, ¿por qué se eliminó la franja de precios en las negociaciones de TLC con Perú y Estados Unidos? Muchísimas gracias. Muy bien. Está hablando por qué se eliminó, dice, ¿qué dijo? La planta de precios, creo, le escuché decir. No hemos copiado muy bien. A ver si nos puede volver a llamar. Pero bueno,
¿Usted cree que los TLC son favorables para el país o es que debido a que las economías son asimétricas? O sea, a veces no es tan fácil competir, por ejemplo, con un Estados Unidos, con otro país de esas magnitudes, mientras todavía nosotros somos casi adolescentes. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio o los tratados de libre comercio son planes para destruir la industrialización en cada uno de los países. Por ejemplo, al estar entrando un producto subsidiado por el Estado, digamos Estados Unidos, ¿eso qué hace? Que en nuestro país ese producto sea más barato que el que se produce en la propia empresa nacional. Y lógicamente esto hace de que la gente compre el producto del extranjero, no compre el producto nacional y la liquide completamente nuestra empresa, haciéndonos de esa manera una sociedad de consumo y una sociedad dependiente de lo que el extranjero produce, y hace que nuestra economía crezca en dependencia de la demanda externa y no en dependencia de fortalecer nuestro mercado interno. En conclusión, nos hacen un país dependiente y colonizado económicamente. Y eso está viendo, sin necesidad del Tratado de Libre Comercio, está viendo, por ejemplo, lo que reclama la gente gamarra, ¿no? Lo que reclama la gente aquí, por ejemplo, lo que tenemos, los que confeccionan zapatos, porque traen zapatos chinos, traen polos de otros lugares que finalmente compiten con nuestra industria y cada vez hay menos trabajo para ellos. Y el gobierno, bien, gracias, ¿no? Efectivamente, y también pasa en la minería, en el sentido de que, por ejemplo, en Cerro de Pasco, Volcan explota toda la riqueza y como en La Oroya ya no funciona la refinería, se lo llevan así sin generar valor agregado y se lo llevan sin hacer el tamizaje respectivo si solamente se estarán llevando cobre u otro mineral, y cuando esos señores se lo llevan al extranjero le dan trabajo a sus jóvenes para que hagan el valor agregado, generan industria en sus países, invierten en sus países y vuelven más rico a contratar nuevamente esclavos peruanos para que hagan el mismo trabajo. Por eso es que yo estoy en contra en que ese tipo de comercialización el Perú tenga que hacerlo, pero una vez que el Perú pueda nacionalizar sus recursos, tendrá un excedente económico importante, con lo cual debe empezar la industrialización, aunque sea incipiente en el Perú, e ir avanzando. Esto va a traer como consecuencia, va a generar trabajo y empleo, y este dinero también va a fortalecer todos los sectores de salud y educación y demás, y va a poder sostener los programas sociales que hasta ahora se han emprendido. Entonces, la clave de todo esto está en cómo recuperamos nuestros recursos naturales o renegociamos el reparto de utilidades que actualmente la transnacional se está llevando el 70% y nosotros nos estamos quedando con el mísero 30%. Y de ese 30%, el 74% se lo queda Lima. Y solamente un 16% llega al interior del país. Y esa es la causa que nos puede explicar por qué todavía en el siglo XXI en Arequipa, en la zona rural, existe 40% de analfabetismo y existe un 60% de desnutrición crónica en los niños. ¿Qué más podría explicarnos? Bueno, ¿tenemos una comunicación? Johan, sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Adelante. Es interesantísimo ver el candidato de izquierda que ha venido a Arequipa. Pero amigos, el Perú, 30 millones de peruanos necesitan que la izquierda de una vez se rehabilite ante la historia. La pregunta es, ¿cuántos esfuerzos se han hecho para unirse y dejar de lado nuestros intereses? Amigos, si la izquierda no se unifica, siempre seremos pasto de la derecha reaccionaria y a llorar, como está mencionando, tanta injusticia. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues realmente tiene toda la razón nuestro amigo que nos ha llamado, porque yo he entrevistado a Vladimiro Vegaso, por ejemplo, constantemente le digo, están cuestionando a los de derecha, pero los de la izquierda andan peleados. Creo que la mejor participación que tuvieron la gente de la izquierda es con Barrantes Lingán, ¿no? Izquierda Unida, fue donde concitó mucho interés y simpatía, pero después de ahí no ha pasado nada con ustedes. Es cierto que Barrantes hizo los esfuerzos, pero en la práctica la izquierda nunca estuvo unida. Y esa es la razón por la cual no pudieron enfrentar a Alan García en una segunda vuelta. Y esa es la razón por la cual se desintegró y el fujimorismo le arrebató todas sus bases. Por eso el fujimorismo es un partido de derecha con base popular, a diferencia del PPC, que es un partido de derecha con base aristocrática, oligárquica. Entonces, yo creo que el tema de la unidad no es un tema sencillo. El tema de la unidad es un tema coyuntural y la contradicción es absoluta en todo espacio y en todo fenómeno.
pero debemos hacer los esfuerzos, sí debemos hacer, pero también no unificarnos por unificarnos. Por ejemplo, yo cuestiono mucho el tema del Frente Amplio. Yo, ¿cómo puedo confiar en una izquierda que es antivenezolana, que es anticubana, que es antiboliviana? ¿Cómo puedo yo confiar en una izquierda que está financiada por Norteamérica con las ONGs de USAID? ¿Cómo puedo confiar en una izquierda que sus elecciones internas lo ha manejado la CIA con el Instituto Nacional Demócrata? ¿Cómo puedo confiar yo en una izquierda que finalmente pues no toma partido o su mensaje es muy tibio con respecto a los problemas sociales? Entonces, yo creo que esos puntos no es una cuestión de unirse por unir porque alguien se denomina izquierda, sino es hacerle la radiografía a esas organizaciones y ver si realmente son o no de izquierda. En todo caso, tendrían que conversar, ¿no? Porque siempre hay temas polémicos como el que usted ha mencionado, por ejemplo, el tema venezolano, ¿no? Correcto. Definitivamente Maduro jamás podrá ser como Chávez, ¿no? Efectivamente. Entonces se le ha ido, creo, de las manos el control de este país, hermano país de venezolano, y hemos visto lo que ha pasado últimamente cuando se han estado eligiendo a los legisladores, ¿no? Entonces le han dado la vuelta y si es así debe ser por algo, no creo que toda la gente esté contenta con el modelo chavista. Usted propone el cambio de la Constitución. Actualmente estamos con la Constitución de Fujimori, ¿no? Que posibilitó pues el neoliberalismo que conocemos. ¿Usted retornaría a la del 79 o una nueva Constitución? Yo abogo por una nueva Constitución que sea conforme ya los avances del Perú y del mundo, porque la Constitución del 79 no había enfrentado problemas mundiales como por ejemplo el tema de la globalización. Por tanto, hay que enfocar la nueva Carta Magna atendiendo estos nuevos fenómenos, pero siempre a favor del pueblo. Nosotros creemos que esta Constitución, como te mencioné, es individualista, es mercantilista de toda actividad humana hasta del saludo, es privatista de todas nuestras instituciones del Estado y es entreguista de todos nuestros recursos. Lógicamente esto no puede continuar. Esta Constitución le ha quitado a las comunidades el derecho al subsuelo en propiedad. Ha hecho que la consulta a los pueblos no tenga un carácter vinculante, entonces en tal caso no tiene sentido de hacerlo. Ha hecho que la educación y la salud ya sean un servicio y no sean un derecho social heredable, como siempre debe ser. En tal sentido, esto le ha dado pase a todo tipo de explotación del Perú, de vender nuestros recursos, de no poder revisar las concesiones que han hecho. En las concesiones está el dinero del país, de los cielos, de las carreteras, de los ferrocarriles, de los puertos, que se han adueñado y han hecho contratos bajo la manga, y bajo el artículo 63 no se debe revisar con el cuento de la estabilidad jurídica, y lógicamente yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso abogo que esta Constitución definitivamente debe caducar y debe abrirse paso a una nueva Carta Magna que va a ser la brújula que guía la nueva patria. Muchas de las personas que militan o que simpatizan con la izquierda siempre están en contra de este modelo neoliberal, pero ¿se le puede ver algunos puntos positivos a este modelo? Porque, por ejemplo, el Perú ha estado creciendo sostenidamente durante muchos años debido a este modelo, que es cierto que ya no aguanta más, pero nos ha dado la posibilidad de alguna manera de no estar como otros países. ¿Cuál es su opinión? Porque yo, como le digo, es cierto que el señor Fujimori ha cometido grandes atrocidades y por ello está preso, pero algo de bueno debe haber hecho de tal manera que económicamente no estamos tampoco tan mal, ¿no? Usted habla, por ejemplo, del crecimiento económico del país. Sí. Quiero leer un pequeño párrafo, dice: tenemos que cambiar en la preferencia por la estabilidad macroeconómica de un Estado por un Estado que prefiera la estabilidad microeconómica del hogar sin descuidar la macroeconomía. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos crecido en dependencia de la demanda externa, de la figura externa del país, pero hemos estabilizado la microeconomía del hogar, de cada uno de nuestros hogares, en absoluto, la hemos descuidado. Entonces, el día que nuestra microeconomía del hogar sea poderosa, ese día diremos que el país realmente ha avanzado. Hablan mucho también del fracaso del socialismo, ¿no? Que es teoría vieja, fracasada, ¿no? Pero yo quiero que me digan, ¿dónde está el éxito del capitalismo? ¿Dónde está el éxito del neoliberalismo?
en la desnutrición que tiene el país, en la explotación de los jóvenes por las AFPs, en que le hayan quitado a las comunidades sus derechos, en el bombardeo de los mineros informales, en la destrucción de los sindicatos, de los gremios del país, en el índice de tuberculosis y la muerte materna que todavía persiste en el país, en las restricciones laborales y derechos pensionarios que todavía se tienen, en la privatización de Sedapal que se quiere hacer en este momento. ¿Eso es el éxito del neoliberalismo? Realmente el neoliberalismo aquí tiene muchas más deudas y no tiene forma cómo justificarlo frente a las políticas que han sido más justas y más equitativas para el mundo. Pero ¿no es cierto también que en los últimos años se ha reducido la extrema pobreza? Se ha reducido, pero pudo haberse eliminado. Ese es el gran problema. Hemos crecido, sí, pero pudimos haber crecido mucho más y haber pagado la deuda externa hace mucho rato. Si usted llega a ser presidente de la República, ¿qué haría, por ejemplo, con las mineras? Con las mineras, primero tendría que renegociar el reparto de utilidades. Por ejemplo, ¿quiénes se llevan mayores utilidades? Se lleva la Sauder Perú, la Corporación Cerro Verde y la Corporación Shogun. Esto es sin contar Toromocho, Quellaveco, Marcona, Yanacocha, nada de eso. Ya, después de estos señores es las gasíferas con Plus Petro, Camisea, Sonatrach y demás. Y después de esto es el sector hidroenergético que es con Enersur, Edegel y Electroperú. Estos sectores son los que se llevan el mayor. Yo les digo primero, ahora vamos a invertir el reparto de utilidades. Yo me quedo como Estado con el 70% y ustedes se quedan con el 30%. Si ellos no quieren las nuevas condiciones, debemos entonces nacionalizar todos nuestros recursos estratégicos. Nacionalizar los recursos estratégicos, estoy seguro que nosotros con ese excedente económico vamos a poder cubrir y elevar toda la asignación a nuestros sectores y mejorar los sueldos y salarios y generar empleo. Cuando escuchan nacionalizar hay mucha gente que se le encrespa todo, ¿no? Pero no saben que de todas maneras habría que ver un poco el modelo que tienen muy cerca acá en Bolivia, por ejemplo. Correcto, la gente quiere, por ejemplo, aquí gas a 8 soles, ya pues, igual que Bolivia, muy bien, pero ¿qué ha hecho Bolivia? Ha nacionalizado valientemente sus hidrocarburos, y aquí, me han dicho que es malo. ¿Quién te ha dicho? No, pues me han dicho por ahí. ¿Quién le ha dicho? Pues los ricos del Perú, que tienen los grandes medios de comunicación y han hecho esta psicología colectiva. Usted estudió medicina en Cuba. Cada vez que una persona, los que tienen seguro, tienen que madrugar, estar llamando constantemente para obtener una cita, y aún así es bien complicado. Luego, el famoso CIS, los hospitales, aquí tenemos el General Goyeneche, donde es muy difícil que lo atienda, y si lo atienden mal. ¿Qué es lo que propone para mejorar la salud pública? Yo he propuesto en primer lugar elevar el porcentaje del 4.5 al 10% del Producto Bruto Interno. Y eso definitivamente va a cambiar la salud pública. Y en el marco de este aumento lo que tengo que hacer es hacer un solo sistema de salud pública para todo el país. Acabar con la discriminación de que tú porque eres asegurado vas a este hospital y tú porque no tienes seguro o te botaron del trabajo, ahora te tienes que ir al MINSA, y tú porque te accidentaste y tenías SOAT te atiendo, y si no tienes SOAT no te atiendo, y tú porque eres agricultor que no tienes ningún tipo de seguro, simplemente no te atiendes o te vas a la medicina folclórica. Tenemos que hacer un solo sistema y podemos ir a la gratuidad de la salud pública. Como yo te voy al ejemplo, Cuba es un país tan pobre que no tiene recursos naturales prácticamente, pero tiene una salud pública y potente, administrada 100% por el Estado. Entonces, ¿dónde está el cuento de que el Estado es mal administrador? Lo que sucede es que aquí nos han hecho creer eso para que las clínicas se enriquezcan, las farmacéuticas se enriquezcan, no a una medicina preventiva, sino curativa, que es la que da dinero, y que nos vengan medicamentos de marca. En Cuba todo lo que se maneja es medicamento genérico, y la medicina es poderosísima. Cierto. Y aquí, ¿qué es lo que cambia un genérico y uno de marca? Nada, el principio químico es el mismo. Lo que cambia es el marketing, que hace que tenga otra caja, otro color, otro saborizante, otro vehículo, un protector gástrico adicional, etcétera, que por lo cual tenemos que pagar 10 veces más de lo que vale realmente el medicamento. Don Vladimir, yo acá he tratado muchas veces el tema, por ejemplo, de los medicamentos genéricos, porque la verdad da pena y indigna, por ejemplo, cuando uno va a una farmacia, que muchas de ellas no son peruanas, entonces uno pide un medicamento y le dicen,
uno lleva la receta con el medicamento genérico, con el nombre genérico, y sin embargo le dicen, cuesta por decir, no, 2 soles 50 cada pastilla. No, le digo, quiero el genérico. Ah, no tenemos. No puede ser. Y el genérico está prohibido. Claro. Y el genérico cuesta 10, 20 céntimos. Correcto. Y lo peor de todo, que hay unos, usted como es médico le toco el tema, hay unos médicos que la verdad molesta su accionar, dicen, no, pero yo te recomiendo cómprate uno de marca, porque sabes que el otro te va a malograr el estómago. Puede ser, ¿no? Definitivamente nuestros médicos en el Perú están educados en la medicina comercial, claro, en la medicina mercantil. Tanta vocación de médico, ¿ven? Justamente por el estatus social y el estatus económico. Sin embargo, también eso tenemos que cambiar. Tenemos que hacer que la medicina en el Perú sea un servicio social remunerado, sí, pero no lucrativo. En un país civilizado, ni la educación, como el señor Acuña que se enriquece, ni la salud, como se enriquece Vallejo con los hospitales de Oncosalud, no pueden ser un negocio. Y no lo son negocio ni en Europa, porque ahí son administrados por el Estado, que son países capitalistas, ni son negocio en los países socialistas, donde también es gratuito. Y nosotros, que no somos ni chicha ni limonada, es un gran negocio, sometiendo al hambre al pueblo y a la enfermedad. Eso hay que cambiar. Por eso es que es necesario desmontar el sistema neoliberal del Perú, este sistema que defiende la derecha y también lo defiende pues este señor Guzmán, que nos quiere vender el cuento que es la renovación. Sí, pues aunque la vida de ustedes se parece un tanto, ¿no? Porque ustedes no han estudiado aquí, él también tenía padres profesionales, pero su padre lo deja a muy temprana edad. Pero sí, pues tienen otra visión de país totalmente distinta, ¿no? Y me da pena decirlo, pero yo no creo que usted sea presidente del país. ¿Y saben por qué? Porque usted se va a enfrentar frente a grupos grandes, que va a ser bien complicado. Lo que usted ha hablado sobre los medicamentos, por ejemplo, hay una gran mafia. Así es. Hay una mafia tremenda. Y dentro de esa mafia hay muchos medios de comunicación. Que es cierto lo que usted dice un planto ahora, que en otros canales le cierra la puerta, es cierto, pues porque es mejor que la gente no escuche lo que usted dice, porque se puede hacer, por ejemplo, sí se puede vender medicamentos genéricos a todos, y es igual, pero no, pues, hay que, el tratado, el TPP se tiene que dar sí o sí, y creo, por eso le decía, le deseo la mejor de la suerte, pero va a ser bien complicado, pero sí usted llevando ese mensaje a la gente que siempre es importante. El partido político nacional es Perú Libertario. ¿Quién es el Perú Libertario? Efectivamente, simplemente para decirte, sí, a mí me enseñaron una gran frase en el mundo: luchar por una utopía es en parte construirla. Es decir, hay que luchar por los sueños que tiene el pueblo, de reivindicarse y demás. Claro. Y con la ayuda del pueblo vamos a llegar quizá más arriba. Y eso es un trabajo que se hace, se procesa, pero siempre hay que tener la fe. El que no tiene una fe revolucionaria definitivamente nunca podrá hacerlo. Yo postulé al gobierno regional 2 veces y en la segunda recién entré y entramos y hicimos cambios. Entonces esa es la fe que debemos mantener y que el Perú no toda la vida va a poder estar así. A usted lo han querido un poquito manchar con el tema del señor que está preso, ¿no? De Martín Belaúnde del Ocio. Así es, en el proceso de la campaña. Sí, ¿usted lo conoció a él? Claro que sí lo conozco, lo conocí en la juramentación del presidente Gregorio Santos el 6 de enero en Cajamarca, y esa es la famosa foto de que lo han sacado por todos sitios diciendo que es mi socio, cuando hacía un acto protocolar. Pero nunca ha hecho negocio. Jamás, nunca hemos contratado ninguna empresa, ni siquiera vinculada a él. Nosotros contratamos a la Marina, que ellos subcontrataron a Antares. Esa es una responsabilidad de CIMA, que es la Marina, que tiene que responder. Es por eso. ¿Nunca recibió una llamada de alguien del gobierno a decirle, señor Cerrón, ahí mandó a una persona para que... Nunca, jamás. Y es por eso que el Congreso levantó mi secreto de comunicaciones y mi secreto bancario y no pude encontrar nada. Y es por eso que la Fiscalía me tiene hasta ahora en calidad de testigo, ni siquiera de investigado. Entonces, netamente político, de los cuales van a venir un montón y cataratas de acusaciones. Tú sabes que son gajes del oficio político, pues. Claro, por eso le preguntaba, porque siempre hay eso, ¿no? A Cerrón hay que preguntarle sobre Martín Belaúnde del Ocio. Él ha hecho negocios. Por eso le preguntaba para que usted haga el deslinde correspondiente. Si hubiera hecho negocio, ahorita tendría una campaña más grande que la de Acuña. Y a propósito, ¿qué siente un candidato cuando mira, por ejemplo, a un señor Acuña
que se presente en todos los medios de comunicación, que por donde va hay unos letreros inmensos y que pues un poco desfachatadamente dice que puede gastar la plata que le da la gana en su campaña. Siente indignación en el sentido de que el señor Acuña está lucrando, viviendo gracias al deterioro y a la destrucción de nuestra educación pública y a la restricción de nuestros jóvenes a la universidad pública. Y fíjese que él en el 2014 ha facturado 170 millones de dólares por la Universidad César Vallejo, sin contar la Universidad Señor de Zipán, sin contar la Universidad Autónoma, sin contar las academias que tiene en Lima. Y lo peor de todo, están exonerados de impuesto porque son sector de educación supuestamente sin fines de lucro. Esa es la mafia, pues, que hace posible que un sector se enriquezca en el país y otros con el sufrimiento, con sus lágrimas, estén mandando a sus hijos pagando las pensiones. A esos señores también hay que ponerlos en su sitio y ponerles un tarifario, y si es que no quieren someterse al tarifario, hay que nacionalizar las universidades privadas. A eso tenemos que llegar, y eso solamente se puede hacer con la conciencia de un pueblo que haya meditado y lleve al poder, pues, a un partido que represente esas aspiraciones y que las vaya a cumplir, que es lo más importante. Muy bien, tenemos una comunicación telefónica. Hola, buenas tardes. Cerrón, presidente, no más pobres en un país rico, Perú libertario, fuerza nacida del pueblo. ¿Quiénes lo acompañan? Le había preguntado. Bueno, aquí en Arequipa usted me está preguntando. Sí. Bueno, tenemos aquí ya elegido prácticamente quién va a ser nuestra plancha congresal. Está la señora Susana Yaxa, que es empresaria aquí en Arequipa. Jesús Zárate Rioja, que a la vez es nuestro candidato a la vicepresidencia de la República, representando a la Macro Sur, sobre todo esta región de Arequipa. Está Juan Conza, que es un pequeño empresario. Manuel Portilla, que viene por parte de los agricultores. Luis Catacora, que viene por parte de las pymes, pequeñas, medianas empresas, ¿no? Y el otro nombre no recuerdo de la otra candidata. Yeah. Entonces, como habrás visto, somos una organización pueblo. Aquí no vas a encontrar a los Vera Bayón, a los Reyes Luján, por el estilo. Aquí vas a encontrar al pueblo que quiere hacer una nueva patria. Muy bien. ¿Qué otras actividades van a realizar hoy día en Arequipa? Bueno, tenemos una reunión con la militancia, con los simpatizantes. Vamos a ver cómo se va a desplegar el tema de la campaña. Mañana vamos a hacer una caravana y vamos a concluir por la tarde en un meeting, eso de las 5 de la tarde, aquí en Arequipa, en la plaza, por el cual invocamos a la población a que nos conozca, a que escuche nuestras propuestas, a que mire nuestras pupilas de los ojos si realmente es cierto lo que decimos, como dicen, a ver si olemos a pueblo, ¿no? Y es lo más importante. Y yo tengo grandes esperanzas en la Macro Sur, sobre todo en Arequipa, en Puno, que han sido siempre pueblos contestatarios, valientes, que han defendido nuestros recursos y nuestros servicios para que no sean privatizados, y pese a la gran fuerza desde arriba que ha querido imponerlo de esa manera. Así que para nosotros el pueblo arequipeño constituye un gran ejemplo en las luchas de liberación de nuestro país, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Bueno, esto debe estar consignado en el portal del Jurado Nacional de Elecciones. Correcto. ¿Usted cuántas propiedades tiene? Tengo 3 propiedades. Tengo una propiedad que es una oficina en la avenida La Breña en Huancayo, ya que lo utilizo ahí, mi esposa lo utiliza como consultorio odontológico. Tengo una propiedad en mi casa en la urbanización La Ribera, que lo construimos desde que llegué, desde el 2002, que falta todavía acabar, y tengo una propiedad que es herencia de mis padres en la calle Lima, en Huancayo. Son las únicas 3 propiedades que, bueno, me ha tocado como hijo también, una casa que se reparte en partes, ¿no? Como es natural, y eso es, no tengo más propiedades. Muy bien, nuevamente le deseamos suerte, lo he podido escuchar y seguramente muchas personas también. Ellos verán qué hacen cuando sean las elecciones. Usted va como candidato a la presidencia de la República por el Partido Político Nacional Perú Libertario. Ese es el símbolo el que lo tiene. Así es una circunferencia roja con las letras P y L, que es de Perú Libertario, y tiene una estrella arriba que representa la soberanía, la independencia de que debemos aspirar cada uno de nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a su persona por esta entrevista bastante amplia, y gracias también a todo el público que nos ha visto y ha participado. Muy bien, Vladimir Cerrón.